Bueno, bienvenidos una vez más. ¿Almorzaron livianito? ¿Sí? Bueno, les damos nuevamente la bienvenida al Congreso Nacional de Desarrollo Sostenible, Co-Creando Conciencia, un espacio para la reflexión y la divulgación de las mejores prácticas en torno a la sustentabilidad analizada desde la problemática del cambio climático. Agradecemos a las entidades que hacen posible esta actividad, este encuentro en este día. Grupo Sancor Seguros, Grupo Asegurador La Segunda, Tetra Pak, Revista NBS y Premio Conciencia. Y como les prometimos, pasamos a sortear entre los más puntuales la segunda gift card del día de hoy, gentileza del Grupo Asegurador La Segunda, que participan con el número que les dieron al ingresar al salón. Así que le voy a pedir a nuestra compañera que se acerque, que elija a alguno de los presentes y extraiga un número. Y grite a viva voz ese número. Ah, no. ¿Sabés qué ha pasado? ¿Sabés qué ha pasado? Bueno, a ver. ¿Cuál? 47. 47. Aquí tenemos el... Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre? Pablo Oreiro. Gracias, Pablo. Ahí te entregamos el premio, hacemos una foto para la revista Caras o para Crónica, si querés. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, Graciela. Sí, déjenme, bueno, bienvenidos a quienes se suman recién a la segunda parte y a quienes están desde tempranito. Bueno, gracias nuevamente. Quería comentarles que mañana o pasado les va a estar llegando por email un link para que es con una pequeña encuesta, porque este evento compensa huella de carbono. Entonces hay unas preguntas que les vamos a hacer y bueno, así nos permite medir bien el impacto y a través de Carbon Silk el evento compensa huella de carbono. Y no está de más decir que el ejemplar que ustedes tienen y todo lo vinculado al libro también compensó huella de carbono a través de Sancor Seguros, que bueno, hizo esta compensación. Así que bueno, era simplemente comentarles eso y continuemos. Claro, entonces para continuar convocamos a los participantes del panel Agenda Climática para el Sector Empresario, quienes serán presentados por nuestra amiga Bettina Azuña, gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Sancor Seguros. Bettina, bienvenida. ¿Cómo estás? Y arrancamos nomás. Bueno, buenas tardes. Me tocó el peor momento cuando vienen todos súper cansados después de comer. Bueno, en este panel vamos a tener la oportunidad de escuchar los autores de este libro, algunos de los autores de este libro que se presentó. Algunos los vamos a tener online porque están en otro país o porque bueno, están un poco enfermos. El tema del COVID nos persigue a todos lados. Lamentablemente, Fabián Gaioli, que es el doctor en física y especialista en cambio climático que nos iba a acompañar, bueno, se puso la vacuna y no está bien como para venir, así que no lo podemos tener. Así que voy a presentar a María Lourdes Manrique, licenciada en Ciencias Ambientales. Se desempeña en el sector público en temas de mitigación al cambio climático e inventarios de gases de efecto invernadero. Posee experiencia en negociaciones multilaterales sobre el cambio climático en el marco de las Naciones Unidas. Bienvenida, María Lourdes. Voy a presentar a Enrique Maurtúa Constantinidis. Está difícil. Él es especialista en cambio climático, tiene una amplia trayectoria en política climática nacional e internacional. Desde 2004 está involucrado en las negociaciones de cambio climático desde la sociedad civil
y coordina el grupo de G20 de Climate Action Network International, CAN. Bueno, también tenemos, entonces, como les decía, en forma virtual, no sé si ya están, la voy a presentar a María Luz Falivene Fernández, licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Derecho y Economía del Cambio Climático. Se especializa en temas de adaptación, es asesora técnica en adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y la tenemos online. Y también voy a presentar a la verdadera moderadora de este panel, que es la que sabe muchísimo, la que coordinó todo el libro, la curadora y demás, que es Estefanía D'Anibali, que está desde Alemania y que es especialista en transparencia climática y coordinadora editorial del libro Hacia un futuro sostenible. Así que bueno, estamos acá para hablar sobre este panel, sobre este libro. Y bueno, a mí me dijeron que cuente un poquito cómo nos llegó a Sancor la idea de sponsorear este libro, de acompañarlo, porque estuvimos trabajando mucho con Estefi, y bueno, y estuvimos poniéndole mucha garra a armar este libro. La verdad, cuando Silvia vino y nos comentó de esto, nosotros dijimos, bueno, yo especialmente dije, bueno, sí, Grupo Sancor Seguros se preocupa, trabaja muchísimo por el medio ambiente, tenemos una estrategia transversal de medioambiental, gestionamos nuestros edificios, lo hemos certificado LEED, hemos avanzado un montón en temas de economía circular, de digitalización de pólizas y demás, pero nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos huella de carbono de que calcular, tenemos que trabajar con cadena de valor, tenemos un montón de desafíos y bueno, y era como que teníamos la sensación de que estábamos haciendo, como diciéndole o contándole a la gente lo que tiene que hacer. Y Silvia me dice, no, también tenemos que ser generadores de cambio, poner este tema sobre la mesa y como dijo Flavio hoy, que tomé nota, el país necesita producir conocimiento. Y en realidad este libro yo creo que hay mucho conocimiento para un tema donde hay mucho desconocimiento. Es un libro que representa realmente lo que es el Objetivo 17, que es de alianzas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acá hay 14 autores, hay 9 capítulos que los invito a leerlos, a bajárselos y demás. Así que, bueno, eso es un poco la historia de por qué Sancor está. Sancor Seguros siempre quiere trabajar más por la sustentabilidad, es consciente de que todavía nos falta mucho, pero de que solos no podemos hacerlo, y este libro es una forma de que realmente le agradecemos a Sol Comunicaciones que nos haya traído esta oportunidad de encontrar una forma de trabajo común. Y no me quiero olvidar de, bueno, como hablaron mucho de equipos, yo le quiero agradecer en forma especial porque yo siempre soy la cara y en realidad, aunque ustedes no los conozcan, acá hay parte de mi equipo, que los voy a nombrar, Melissa Tur, Mariela Engaramo, Fernando Paulón, que estuvieron con nosotros trabajando codo a codo, Maxi Volpato, que es parte de todo nuestra gente de marketing y de comunicaciones, todos ellos trabajando por este libro en conjunto con todo el equipo de Sol Comunicaciones. Así que bueno, esto es solo un puntapié para este gran panel que tenemos. Primero los invito a ver un video que complementa lo que yo les estaba contando y después ya Estefi va a empezar con las preguntas. Hace ya varios años que nuestro planeta está en riesgo. Sin embargo, pareciera que nos cuesta escuchar su pedido de ayuda, porque desde los sectores la respuesta viene siendo muy lenta para la urgencia que requiere. En Grupo Sancor Seguros conocemos de riesgos, cómo prevenirlos y cómo dar respuesta cuando se materializan. Por eso quisimos ayudar a darle voz al planeta a través de nuestra colaboración en este libro.
que destaca la necesidad impostergable de actuar para combatir los efectos del cambio climático. La crisis ambiental y la emergencia climática son uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Todos tenemos que comprometernos, desde el Estado hasta las empresas del sector privado, pasando por las ONG e instituciones intermedias y cada habitante de la Tierra. Este libro busca aportar conocimientos para comprender mejor los principales ejes y conceptos sobre el cambio climático, con foco en el ámbito asegurador y el mercado financiero. Te invitamos a descubrir esta construcción colectiva junto al Grupo Sol, especialistas y otros actores. Una pluralidad de voces para hacer oír el reclamo del planeta. Bueno, ahora sí, la vamos a escuchar a Steffi. Hola, no sé si se me escucha. Sí, bueno, qué perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Tal como presentó vecina, mi nombre es Estefanía Danivali. Qué horror me escucho hablar, pero bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, tenemos un panel súper especial. Gracias Lourdes y Enrique por estar ahí presentes y a Luz por conectarse. Una pena que Fabi nos pudo sumar, pero bueno, la próxima ojalá que pueda estar presente para aportar su visión. Un poco la idea del panel es hacerlo un poco más conversado y la idea es poder arrancar con una ronda de preguntas para tanto Enrique, Lourdes y Luz, y luego pasar a una etapa de repreguntas en función de lo que vayan contando ustedes, chicos. ¿Les parece bien esa dinámica? Súper, bueno. Enrique, empezamos con vos, para darle un contexto a la conversación. Vos fuiste el autor del capítulo 5 junto con Jasmine Predazzi, y en ese contexto te quería preguntar un poco qué rol pueden y deben tener los actores estatales y en particular el sector privado a partir de la Cumbre de París y en el marco de la emergencia climática que nos encontramos. A ver, ¿se escucha bien ahí? Bueno, gracias, Steffi. La verdad que un placer estar con todos ustedes hoy. Placer compartir con Luli el panel y con Bettina. Y bueno, espero que Luz y vos estén bien del otro lado de la pantalla. Efectivamente, hay un rol muy fundamental para lo que es la sociedad civil general en lo que es el marco del Acuerdo de París. El Acuerdo de París muchas personas lo consideran un poco débil en función de que no es un acuerdo que tiene mecanismos de cumplimiento estrictos, penalidades, multas, o sea, eso está un poco difundido. Sin embargo, es un acuerdo que descansa mucho sobre la transparencia de los compromisos, sobre los compromisos que ponen los países sobre la mesa y sobre todo una cuestión de la exposición que tienen los países frente a los compromisos que ponen, porque son los países los que se ponen sus propios compromisos. Entonces hay una exposición muy grande, una decisión, una voluntad política que puede ser poca para muchos, pero que al mismo tiempo deja transparentar cuál es el nivel de ambición que tiene cada uno de esos países. Y ahí es donde la sociedad civil en su conjunto tiene un rol muy importante para cumplir en el marco del Acuerdo de París. En el marco del Acuerdo de París, la sociedad civil tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque están transparentados todos estos compromisos y porque es la sociedad civil la que también tiene la posibilidad de presionar desde el trabajo que hacen
a cada uno de esos países. Y dentro de lo que es la sociedad civil, en donde hablamos de sindicatos, ONGs, movimientos sociales, el sector académico, también tenemos al sector privado. El sector privado, como motor de la economía de muchos de los países, es un sector clave a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, el sector privado tiene una responsabilidad muy grande frente a lo que es la acción climática. Porque en última instancia, cuando hablamos de acción climática, hablamos de reducir emisiones. Emisiones que se generan en la generación de energía, en el transporte, en la producción de alimentos, en la producción de madera. Hay un montón de industrias y cuando hablamos de sectores, hablamos de industrias, indefectiblemente hablamos de sector privado también. Entonces, hay una responsabilidad muy grande en el sector privado por las decisiones que toman, por las prácticas que utilizan, por los compromisos que generan y por el tipo del mercado al que apuntan. O sea, acá hay una cuestión también más allá de la responsabilidad, de pensar en si uno tiene responsabilidad, culpa o de repente algún tipo de compromiso. También tiene que ver con el futuro de ese negocio. Si en el futuro estamos yendo a un mundo descarbonizado, a un mundo que busca sustentabilidad en los productos, en las cadenas de valor, entonces también estamos hablando de la propia sostenibilidad y la propia existencia de ese sector privado. Una empresa que quiere proyectarse hacia el futuro es una empresa que también tiene que poner en la balanza estas cosas porque también está empezando a poner en riesgo su propia existencia. Si tenemos jóvenes que cada vez más eligen productos más saludables, eligen productos en donde empiezan a mirar de dónde vienen, qué impacto tienen social, ambiental y culturalmente, bueno, también tenemos que empezar a internalizar eso en el rol que tienen esas empresas, cuál es la misión que tienen esas empresas, cómo trabajan las empresas en función de este Acuerdo de París. Este Acuerdo de París que está ampliamente difundido, con un impacto muy grande a nivel mundial y que incluso ahora ya está transitando su primer periodo de revisión y que para 2025 los compromisos del Acuerdo de París van a tener que ser mucho más exigentes que los que fueron hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando compilamos todo eso empezamos a ver que no alcanza y que tenemos que hacer más. Entonces, el sector privado y toda la sociedad civil en general tiene un rol fundamental en todo lo que es el cumplimiento del Acuerdo de París. No sé si por ahí vamos en tiempo, no me quiero exceder porque... No la escucho a Steffi. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, estamos bien de tiempo igual porque falta Fabián y Fabián es quien a veces habla de más, por lo cual vamos a estar bien de tiempo, me parece. Pero siguiendo un poquito con la siguiente pregunta, y en ese caso para vos, Lourdes, ¿qué sería lo primero que para vos debería hacer el sector privado para empezar a charlar, a actuar en este contexto en términos de lo que es mitigación? ¿Y con qué instrumentos o herramientas te parece que hay disponible para el sector privado para empezar a actuar ante esta emergencia? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Steffi, por la pregunta. Creo que lo primero que tendría que hacer el sector privado es conocer cómo es que está contribuyendo al problema, al cambio climático. Y justamente conocer, digamos, bueno, el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero que generan calentamiento global. Entonces es conocer, bueno, ¿con qué estoy emitiendo? ¿Qué en mi proceso de producción o ya sea una empresa que tiene oficinas solamente, bueno, ¿cómo está emitiendo? Y actualmente no es que existen herramientas súper complejas para conocer esos patrones de emisiones en donde se está emitiendo, sino que existen metodologías bastante sencillas de seguir, en donde el sector privado puede, bueno, en una primera instancia capaz
tener equipos externos a las empresas para que puedan conocer ese patrón de emisiones, pero también a largo plazo o al mediano plazo empezar a pensar en, bueno, cómo las propias empresas pueden tener equipos internos que estimen sus emisiones de gases de efecto invernadero. Porque empezar a construir capacidades técnicas adentro de las empresas es importante, justamente que, como nombrabas vos, Henry, cada vez la sociedad está más encima de, bueno, cómo son los procesos de producción de esta empresa o cómo son los productos. Entonces, tener la capacidad técnica como para dar respuesta y posicionarse en el mercado o ante la sociedad es importante. Yo nombré lo que es capaz un inventario de gases de efecto invernadero, pero también se puede pensar en una huella de carbono de los productos, de los procesos, y también existen las metodologías. Ya está sobre la mesa cómo hacer esos cálculos, esas estimaciones, entonces no son tan complejas, entonces me parece que el sector privado lo primero que tiene que hacer, el primer paso justamente es conocer cómo está, qué está emitiendo. Gracias, Lu. Bueno, y Luz, desde la pata de adaptación, es que siempre es un poquito más difícil de conectar tal vez con el sector privado. ¿Qué sería lo primero que debería hacer este sector para posicionarse, para empezar a actuar? ¿Y con qué instrumentos cuenta? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la invitación, Estefanía, y a todo el equipo. Bueno, esta parte de adaptación yo creo que es justamente la otra cara de la moneda que comentaba Luli, que justamente tiene que ver con conocer dónde estamos parados como empresa, ¿no? En qué parte, digamos, de toda esta figura y de todo este marco climático está parada la empresa. Y esto nos lleva a pensar, en una primera instancia, en identificar qué es lo que quiero analizar, ¿no? Porque por ahí, vos, Estefi, decías, es un poco más difícil, es menos intuitivo, un poco puede ser que sí, pero estamos justamente construyendo y creando materiales para acercar un poco la agenda de la adaptación al sector privado. Y un poco tiene que ver con esto, con identificar y dar un primer paso y analizar riesgos climáticos. Puede ser un análisis general, puede ser un análisis particularizado, en un sector en particular de toda la cadena de valor que mencionaba recién Martina. Puede ser, digamos, en la parte de los trabajadores y las trabajadoras. Uno tiene que entender que no puede empezar por el todo, sino de a poco y con una base sólida. Entonces, identificar qué parte de todo, digamos, el entramado del sector que estemos analizando queremos empezar a abordar y entender cuál es ese escenario climático que ya nos está afectando, ¿sí? Y que nos va a seguir afectando a futuro. Entonces, por un lado, es prioritario primero tomar ese primer paso, construir capacidades, y coincido absolutamente con lo que decía Lourdes recién a nivel interno, y escoger, digamos, esa primera unidad de análisis. Una vez que tenemos, digamos, eso definido, entender de qué manera la empresa y ese sector ha sido impactado por fenómenos climáticos, ¿sí? en el pasado, y también de qué manera el cambio climático nos va a seguir afectando al desempeño de nuestras actividades, a la infraestructura misma de la empresa. Es decir, el abanico es tan, pero tan amplio, pero es importante tomar la decisión de empezar, digamos, de a poco y empezar a descubrir, ¿no? De qué manera podemos adaptarnos. Adaptarnos, y esto, digamos, es clave entender que adaptarnos implica entender cuáles son las vulnerabilidades que tiene la empresa, ¿no? Las vulnerabilidades institucionales, las vulnerabilidades de contexto social, económico, de la propia cadena logística. Es decir, es tan profundo, no me quiero extender, pero me gustaría como ir y venir, pero me parece que lo primero, digamos, que es importante destacar es entender dónde estamos parados frente a los riesgos climáticos en este contexto, ¿no?
Gracias, Luz. En todo caso, me parece súper importante para hacerte una repregunta y aprovechar esto que estás planteando. Si quieres ahondar un poquito más justamente en este concepto de las vulnerabilidades, porque tal como vienen diciendo todos, esta temática no es tan conocida y por eso es el porqué del libro, porque quisimos abordar esta temática desde los conocimientos básicos, desde la temática general y poder explicar o poder acercar en un lenguaje que espero que sea accesible para todos, de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablas de vulnerabilidades, ¿qué tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, puede enfrentar una empresa? Bueno, sí, bueno, este capítulo que escribimos puntualmente sobre metodologías y herramientas, la parte de adaptación, la presentamos de la manera más sencilla que encontramos y bastante introductoria, ¿no? Es un primer puntapié para después ampliarlo, ¿no? Eventualmente, y bueno, hay mucho material de lectura. Pero para poder analizar vulnerabilidades hay que entender que es una cuestión multidimensional y que podemos empezar, por ejemplo, analizando un marco normativo, ¿no? Cuáles son aquellas normas que habilitan o impiden, por su existencia o falta de aplicación, el desempeño de una determinada actividad productiva, o que en un contexto de cambio climático ya la normativa quedó, por ejemplo, ya no es vigente o dificulta ciertos procesos o que hay que ajustarla, o, digamos, o incluso mismo, digamos, más allá de la cuestión normativa, cuestiones de regulación de la propia empresa, ¿no? Revisar si hay ciertas cuestiones, digamos, de instrumentos de control del nivel interno que hacen falta, digamos, ajustar. Después tienen que ver con cuestiones de contexto social y económico, ¿no? A nivel país que pueden incrementar o disminuir esa vulnerabilidad propia de la empresa y el desempeño, digamos, de la empresa en el sector productivo. Y, digamos, en términos generales, diría que son, digamos, esas primeras tres cosas que se suelen, digamos, observar. Ahora, si estamos hablando de grupos sociales, digamos, la cuestión, digamos, ya empieza a ser como un poco más detallada en términos de bueno, tasa de analfabetismo, de empleo, de otras cosas, de otras dimensiones y otras variables que hacen a la construcción de esa vulnerabilidad social frente a desastres. Pero, digamos, para simplificarlo, digamos, de alguna manera y apuntarlo más al sector privado, yo lo que observaría entonces en una primera instancia sería hacer un análisis, un paneo y un mapeo de todas las variables, digamos, normativas, económicas, sociales y de contexto en el cual se desempeña la empresa. Esto de alguna manera nos sitúa en este marco general y nos permite entender ese nivel de vulnerabilidad que tiene, digamos, esa empresa o ese sector en particular. No sé si Estefieva ahí querés que profundice Para algo mí más. fue claro, no sé ustedes cómo están por allá, pero en todo caso, algo que viene surgiendo bastante me parece que es esto de conocer cómo estamos, dónde estamos parados, transparentarlo. Me parece que viene siendo como el hilo conductor que vienen trayendo los autores. Y en ese sentido, esta sociedad activa que está demandando y que está prestando cada vez más atención y deja de darle lo mismo en lo que compra, lo que consume, de dónde viene. Entonces, en ese sentido, por ahí, Lu, invitarte un poquito más a profundizar en estas herramientas. Por ahí mencionaste la huella de carbono, los inventarios de gases de efecto invernadero. Y mencionaste metodologías. Por ahí podrías hacer un breve resumen de a qué te referías, porque no sé si la gente en el público conoce, pero en todo caso, más allá de entrar en los detalles técnicos, me gustaría también como que puedas entrar en qué oportunidades les da a las empresas, porque no es solo justamente una cuestión de reportar o conocer, no están parados por el mero amor al arte, sino que también este tipo de accionarios, tal como mencionaba Luz, también trae beneficios
a cada uno de los sectores y me gustaría por ahí en todo caso si pudieras meterte un poquito más en, ok, reportar o conocer dónde estamos parados es un esfuerzo, pero que trae unos beneficios para mí significativos. Y me parece que para vos también, no sé, Lu. Ahí no te escucho. Hola, ahí va. Bueno, espero no ponerme muy técnica con siglas ni nada por el estilo y no espantarlos, ¿no? Pero justamente sobre las metodologías, voy a hablar primero de inventarios, por ejemplo. Los inventarios pueden ser calculados de forma muy sencilla, que en realidad es básicamente un dato que hace referencia a, por ejemplo, cuánta energía está consumiendo una empresa o, por ejemplo, cuánto combustible está consumiendo en el transporte o también cuánto residuo está generando, y ese dato se multiplica por un factor que es simplemente cuánto emite de cierto gas, por ejemplo, dióxido de carbono o metano u óxido nitroso, por una unidad de ese dato. O sea, cuánto, por ejemplo, se está emitiendo por 1 kilo de un tipo de residuo. Entonces, simplemente esa ecuación, esa multiplicación ya nos está dando un orden de magnitud de cuánto está emitiendo esa empresa. Y básicamente los inventarios se basan en esa fórmula sencilla, y creo que lo primero que se tiene que definir cuando se abordan estas metodologías es, bueno, voy a calcular las emisiones de solamente las oficinas de mi empresa, voy a calcular de lo que consume mi empresa, pero también la energía generada, o sea, que necesita mi empresa, o también más allá del límite de mi empresa. O sea, es más o menos como tener en cuenta cuál es el alcance de mi inventario. Y después el marco temporal, que por lo general se estiman por 1 año solo. Entonces, a cada año las empresas estarían estimando cuánto están emitiendo de gases de efecto invernadero. Y justamente tenemos metodologías como el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que la empresa puede saber cuánto consume de energía o cuánto está generando de residuos, pero capaz no sabe cuánto emite ese residuo, esa cantidad, este factor que yo les comentaba. Están las guías de este panel que te dan esos datos para poder hacerlo, pero también existen para el sector privado, que esto un poco lo comentamos en el libro, las metodologías de estándar corporativo generados por el WRI, que también dan un poco de paneo de, qué pasos tenemos que seguir, y hacen referencias a factores de emisión que pueden utilizar. Y también están las normativas ISO que pueden dar ayuda en el caso que no se quiera usar una metodología, la del WRI o el IPCC. Eso por el inventario, pero también la huella de carbono es muy interesante en pensarla para los productos también, como este producto cuánto estoy emitiendo de carbono en todo su proceso de generación. Entonces, yo creo que conocer cuánto es que se emite nos permite también conocer en dónde tengo que reducir emisiones. Porque si yo sé que un producto me está generando muchas emisiones en cuánta energía consumo para generar ese producto, sé que tengo que mejorar el sector energético. Lo mismo con el inventario. Si yo sé que estoy consumiendo mucha energía o mucho combustible, sé que tengo que priorizar mis recursos, ya sea humanos como financieros, en esos sectores, y no priorizarlos en el sector de residuos que capaz veo que no esté emitiendo tanto. Entonces, ahí en los beneficios creo que también hay un beneficio económico en conocer cuáles son mis emisiones, ya sea de la empresa en sí o del producto, porque me va a empezar a disminuir los costos. Además de poder acceder a certificaciones por los productos, en donde puedes acceder a otros tipos de mercados, por ejemplo, internacionales, ya se vienen como más exigentes en qué tipo cómo se están produciendo y la información que se provee acerca de esos productos. Pero quién sabe, capaz localmente también se empiezan a exigir eso
para los productos. Entonces, la empresa se va a poder adelantar a, por ejemplo, cambios de normativa. Entonces, es estar en la vanguardia. Entonces, ya hay un beneficio adicional para el sector privado que se quiera adentrar en lo que es estimación de procesos, estimación de emisiones en los procesos de elaboración de los productos. Gracias, Lu. Como venimos hablando, conocer dónde estamos parados nos da beneficios y entrar a conocer sobre el cambio climático es algo que es fundamental en la agenda actual. Justamente para comentarlo, tal como decía Luz, el tema de adaptación es una temática bastante compleja y por eso la idea es, la continuación del libro es avanzar sobre adaptación y poder bajar incluso aún más la temática de adaptación en cómo se vincula con el sector privado. Pero volviendo a vos, Henry, me parece que me encantaría poder tener tu visión sobre la relevancia de crear o de generar conocimiento y la relevancia o el rol que tiene las empresas también en generar conocimiento sobre la temática y en mostrar lo que están haciendo y también en tu caso preguntarte un poco internacionalmente si toda esta corriente de transparentar lo que se está haciendo viene siendo relevante. Yo sé que ahora estás vinculado al concepto del balance global y para mí es algo sumamente fundamental que se conozca qué se está haciendo sobre, o qué es ese concepto. ¿Y por qué es importante que todos sepamos y cómo podemos aportar desde cada lugar? Porque para mí, al menos, desde nuestra posición individual, además podemos aportar sabiendo con las elecciones que hacemos, tanto a nivel de consumo como a nivel de voto, pero luego también podemos exigir, conociendo qué es lo que está pasando y cuáles son los compromisos de las empresas, de los países, y eso cómo se agrega, ¿no? Te metí en un brete, pero me parece interesante también que este panel pueda servir para difundir un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático y en este caso de lo que es el balance global. No te escucho todavía. No. Lule, ¿prestás un micrófono? Ahí sí. Hola, ahí va. Ay, parecía. Bueno, a ver cuánto tiempo me das para esto. No, va bien. Ahí va. Ok, bueno, genial. Bueno, para los que no saben, el Acuerdo de París tiene un artículo específico que es el del balance global. El balance global del Acuerdo de París lo que busca es que cada 5 años se evalúe si el acuerdo va en línea con los objetivos del acuerdo, que es llevar la temperatura global a 2 grados como máximo, pero tendiendo a 1.5. Eso aplica para todo lo que aborda el acuerdo. La adaptación, la mitigación, que es propiamente la reducción de emisiones, los medios de implementación, o sea, los recursos que se utilizan y se facilitan para eso, dinero, capacidades, tecnología, y este proceso que va a culminar el año que viene, justamente lo que busca es evaluar cómo se está avanzando o no en la implementación de este acuerdo. Eso así bien general, es un proceso muy complejo porque un poco de lo que fueron viendo y si van viendo el libro y entienden un poco de la complejidad de lo que es el cambio climático, tiene que evaluar un montón de cosas. Tiene que evaluar los compromisos de los países, las contribuciones financieras, tiene que evaluar ese mecanismo de transparencia que tiene el acuerdo para transparentar todas las cosas que se van haciendo en cada uno de los 196 estados que son parte, y todo eso compilarse para idealmente, como decía hace un rato, informar o mejorar las próximas rondas de
contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos en el marco del acuerdo. Dicho esto, claro, ahí hablamos de estados, de política pública, de las emisiones globales, de los inventarios que hablaba Luli. Estamos hablando de toda una complejidad de datos. Y la gran pregunta es, ¿y dónde entra el sector privado? O sea, porque justamente, como decía hace un rato, muchos de los compromisos, muchas de las políticas públicas afectan al sector privado. Muchos de los compromisos de los países dependen también de lo que haga el sector privado en los países. Entonces, ahí es clave que podamos tener maneras de evaluar cuál es el rol del sector privado. Y el sector privado, de hecho, de manera voluntaria, se ha sumado a lo que es las iniciativas del Acuerdo de París. Hay un par de campañas y un par de iniciativas globales que justamente convocan a diferentes empresas del sector privado. Dos que son las que ahora son las más prominentes son Race to Zero y Race to Resilience. Race to Zero justamente a lo que apunta es a que las empresas tengan compromisos de reducir sus emisiones a cero en determinado momento, o sea, los compromisos son voluntarios. Race to Resilience apunta más al lado de la adaptación. Y bueno, la pregunta que surge y que de hecho se está trabajando un montón es, bueno, ¿cómo rendimos cuentas? Porque justamente hay una realidad, mucha gente se vuelve escéptica con el tema de esos compromisos voluntarios. Entonces, bueno, se está buscando, y un poco Luli lo decía también, o sea, está en el propio beneficio de las empresas. Es decir, bueno, me anoté en esta iniciativa, acá está mi compromiso, bueno, ahora tengo que demostrar que lo estoy cumpliendo. Y lo que se está tratando de hacer también es que ese ejercicio también alimente ese balance global que les hablaba del marco del Acuerdo de París. O sea, cuando se está evaluando, y de hecho ahora, la semana pasada concluyó la primera ronda de diálogos técnicos alrededor de este balance global, y justamente una de las cosas es, bueno, cómo compilamos todos los inputs de un montón de iniciativas. O sea, no solamente de lo que hacen los países, lo que dejan de hacer los países, cuestiones de equidad, reducción de las emisiones, ejemplos, buenas prácticas. No, bueno, también veamos cómo incorporamos las buenas prácticas del sector privado o las cosas que el sector privado ha hecho, porque hay empresas multinacionales que de repente tienen más niveles de emisiones como empresa que uno o varios países. Entonces, es relevante lo que haga o deje de hacer el sector privado, y justamente este balance global y esta situación de balance global, más allá de que de repente termine o no adentro de esos textos de negociación o de resultados, da un marco para que las empresas empiecen a rendir cuentas también en función de la reducción de emisiones y la resiliencia. Entonces ahí hay como oportunidades, y ahí es clave todo esto que se venía hablando, la generación de información, la transparencia, que después respalda lo que son las estrategias de las empresas, respalda lo que tiene que ver con la legitimidad de una empresa. Hoy se está hablando mucho del tema de greenwashing o de la gente muy escéptica. ¿Esto realmente lo están haciendo o simplemente es una estrategia de marketing? Bueno, esta es la oportunidad de las empresas de demostrar que no es una estrategia de marketing o que no es greenwashing. O sea, es justamente empezar a dar pasos para que cada vez seamos más conscientes. Y en lugar de que atente contra la competitividad de una empresa, que la mejore. Porque la empresa que está más a la vanguardia va a tener más opciones de abordar un mercado de gente millennial, centennial y los que vengan, que vienen cada vez más demandantes de este tipo de políticas. Entonces ahí todo esto se vincula de alguna forma con este balance global, no directamente quizás en este momento, pero sí se están buscando justamente desde estas campañas ver cómo evaluar, cómo tomar los insumos de las empresas, las buenas prácticas y justamente cómo todo eso después se puede traducir en que los estados
mejoren sus políticas públicas, porque también estamos en un marco de que las empresas también en general se manejan dentro de un marco de política pública de un país. Hay empresas que simplemente se limitan a cumplir con lo que dice la norma. Entonces, si la norma mejora, bueno, las empresas mejoran. Hay otras que, como decía Luli también, o sea, justamente se adelantan a la norma y tienen estándares mucho más avanzados que las normas que están vigentes. Y eso podría justamente ayudar a que haya una ida y vuelta entre la política pública y las acciones de las empresas, en donde una empresa puede alentar a que la política pública mejore o el Estado ayudar a que la empresa cumpla con una política pública mejor. Y eso contribuir a que se sigan mejorando esos compromisos en el marco del Acuerdo de París. Y a modo de cierre, les quería hacer una última pregunta a los tres. Por ahí la pueden responder brevemente o tal vez pueden clarificar un poquito. Ya que trajiste a las generaciones más jóvenes, ¿cómo pueden incidir ellas o cómo pueden incidir los jóvenes? ¿Cómo podemos incidir cada uno? ¿Cómo creen que cada uno puede incidir en exigir que estos compromisos se cumplan? O por ahí también les dejo abierta la posibilidad para hacer alguna aclaración o algún comentario final, pero si podrían como enfocarse en el rol que tienen los jóvenes, pero también cada uno para movilizar y cuidar que estos compromisos se cumplan y que nos mantengamos dentro de, el 1.5. Luz, ¿querés arrancar? Bueno, arranco respondiendo a esta última pregunta y también haciendo otros comentarios sobre lo que dije previamente. Yo creo que el rol, digamos, de la juventud y el particular es sumamente relevante. El hecho de que todas y todos ustedes ya estén en un evento allí presencial dice mucho. Involucrarse me parece que es la clave, involucrarse en el proceso de toma de decisiones, pidiendo, digamos, justamente información sobre cómo avanzan las políticas. Creo que hace a la mejora de toda política pública y a la transformación también de la forma de hacer política para la gente y también con la gente y el sector privado. Eso me parece absolutamente clave. Considero que la información y el conocimiento es la herramienta más poderosa, digamos, para involucrarse. Sin conocimiento no podemos hacer nada, básicamente. Entonces, creo que conocer cuáles son los compromisos que tenemos asumidos como país, como también mencionaba Enrique, es clave, ¿no? Conocer qué implica, qué supone, cuáles son las transformaciones que son necesarias y después pedir rendición de cuentas, ¿no? Como todo ciudadana y ciudadano de a pie. Creo que la transparencia es lo que se viene, ¿no?, conversando, es la clave, ¿no? Para ver cómo vamos avanzando en ese sentido. Y simplemente hacer unos comentarios finales sobre toda la parte de adaptación, que es un poco complejo, digamos, de abordar, pero si tuviera que dejar algunos mensajes claves, yo diría que la adaptación es cuidarse, es estar preparados, es ser proactivos, es tener la posibilidad de ahorrar a futuro de ciertas unidades de análisis. Porque cuando yo hacía referencia al análisis de vulnerabilidades, dije cuestiones muy genéricas. Porque si yo estoy mirando, por ejemplo, el sector de los trabajadores y las trabajadoras, las vulnerabilidades van a ser distintas, ¿sí? Tengo que entender cuál es ese sector, cómo se está conformado, digamos, ese sector de trabajadores, cómo es su... cuáles son, digamos, todas esas variables que los atraviesan. Si estoy mirando la logística, tengo que entender cuál es la infraestructura, cuál es el estado de esa infraestructura, cuáles son los materiales que utilizo, si los voy a tener disponibles o no, si voy a tener que hacer cambios o no en el acceso. O sea, es algo extremadamente multidimensional. Quiero llamar la atención de que una persona no sabe todo, ¿sí?, sino que se necesita de muchos especialistas para poder hacer un análisis integral. Está bien que uno no sepa todo, entonces
justamente la riqueza del análisis en términos de adaptación tiene que ver con eso, ¿no? Con ir y preguntarle al jefe de área o al coordinador, o al trabajador o la trabajadora en el día a día, en la calidad de ese trabajo y cómo se ha afectado por el cambio climático, ¿no? Como, es algo tan complejo y tan rico de entender, pero creo que la clave es que adaptarse es cuidarse. Adaptarse es justamente mirar a futuro y tener una respuesta proactiva que le va a ayudar a la empresa a estar mejor preparados. Así que, bueno, quería cerrar con eso y que también entender que el proceso de adaptación es un proceso continuo, es un proceso iterativo, que no termina más, porque sabemos que la realidad climática cambia constantemente, entonces el fin último no es el diagnóstico, más allá de la importancia de ese diagnóstico, sino generar las medidas para después tomar acción e ir modificándolas en base a cómo se va modificando ese contexto, ¿no? Ese contexto climático. Y que el fin último para la empresa es aumentar esa capacidad de adaptación, esa capacidad de respuesta y sobre todo de ser más resilientes, ¿sí? De poder responder a esos eventos climáticos y de poder transformarse como empresa. Así que bueno, nada, quería dejar esas últimas cuestiones. Gracias, Luz. Lu, así una respuesta breve y unos mensajes claves que te parezca para resaltar. Está bien. Creo que Luz dijo muy bien el tema de la exigencia por parte de la sociedad, que tiene que venir a ver cómo se está avanzando en los compromisos que ya se tomaron, por lo menos a nivel país, y empezar a exigir que se cumplan esos compromisos. Y para eso tiene que haber información disponible, pero también es muy importante en que la sociedad esté informada y pueda poder leer esa información brindada por los gobiernos nacionales, porque también es un tema de que no todos tenemos que ser expertos en inventarios de gases de efecto invernadero, o no todos tenemos que ser expertos y saber todo sobre adaptación, que yo ni siquiera voy a ponerme a hablar de adaptación porque estoy del lado de la mitigación. Entonces, justamente, creo que ahí hay un rol de poder bajar esa información de parte de los estados o también de las empresas a un lenguaje en que la sociedad pueda entenderla y que justamente la sociedad esté atenta lo suficiente como para saber, bueno, esto se está cumpliendo, esto no se está cumpliendo. Y cuando no se esté cumpliendo, bueno, exigir que se cumpla. Entonces, esa traducción de información muy técnica, muy dura, a una información que se pueda entender por todos, creo que es importante y es un paso que hay que dar. Y creo que como comentario final, creo que no hay que tenerle miedo a hacer, ya sea el análisis que comentaba Luz o el inventario de gases de efecto invernadero. Capaz al principio es más difícil juntar la información, es más difícil capacitar a las personas adentro de una empresa o generar un área que esté encargada del inventario o de analizar las vulnerabilidades de la empresa. Pero hay que arrancar y no hay que tenerle miedo a arrancar, sino que hay que dar el primer paso y después, ya después con el tiempo es como que uno entra en ritmo y se va haciendo más fácil. Así que creo que la generación de capacidades y dar el primer paso creo que sería como el mensaje final, por lo menos de mi parte. Gracias, Lu. Y Henry, vos, ¿algo que quieras sumar? Bueno, yo por ahí voy a ser un poquito más provocativo. A ver, por eso lo dejo para el final. La generación de Greta está entrando a la universidad. O sea, están estudiando carreras y las están enfocando a esto. Hay un acceso a la información que antes no teníamos. Y todos esta generación tienen un montón de información. Leen los reportes científicos. No leen fake news necesariamente. Y los litigios climáticos están empezando a venir fuerte. O sea, un fallo en la corte en Holanda está obligando a Shell a cambiar todo su modelo de negocio. Es un privado. O sea, toda esta generación está muy empoderada, sabe cuál es la información y saben que en el 2050... ellos van a tener
a cargo sus familias. Van a tener entre 40 y 50 años más o menos. Yo voy a tener 66 en el 2050. Ellos van a tener entre 40 y 50. Van a tener a cargo quizás hijos, su familia, sus padres. O sea, ellos saben que las consecuencias las tienen que pagar ellos. Y las carreras que están eligiendo hoy, las están eligiendo en función de ese futuro que quieren construir. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, yo por mi parte quería en todo caso darte a vos, Bettina, un espacio para una última reflexión, si te parece. Y por mi lado destacar que creo que esta creación de capacidades que dice Luli, esa transparencia de la información y conocer dónde estamos parados, es fundamental para accionar. Y tal como dice Enrique, la sociedad nos está mirando, la sociedad está esperando acciones de todos los niveles y tenemos un rol cada uno para jugar. Entonces me parece sumamente importante empoderarnos y usar la información para avanzar hacia la ciencia nos dice que tenemos que ir. Bettina. Bueno, gracias a todo el panel. La verdad que impresionante todo lo que uno va aprendiendo. Yo creo que Enrique nos puso luz sobre un tema que muchas veces no conocemos, que es el Acuerdo de París, y sobre todo cómo las empresas podemos contribuir a ese balance global que tan importante es para el mundo, para esos objetivos de llegar a los 2 grados o al 1.5. Y bueno, fue muy interesante lo de Luz, que nos habló de la otra cara de la moneda, de la adaptación, de cómo nosotros tenemos que identificar y dar ese primer paso y analizar ese riesgo climático. Y también rescato mucho lo que nos dijo Lourdes de las oportunidades para las empresas, que es lo que me toca a mí, ¿no? De hacer esos inventarios que de hecho, si lo tengo que contar, me acuerdo 16 años atrás cuando empezamos el proceso de responsabilidad social empresaria y contábamos los vasitos de plástico que usábamos, y ahora realmente estamos trabajando con muchos indicadores de energía y de consumo. Yo creo que cada una de las empresas puede lograrlo, sobre todo como nos decía Lourdes. Y bueno, y un poco ese rol de la juventud que nombraron todos, cómo están tan empoderados, y acá también se nombraron muchos roles, el rol del Estado, el rol de las ONGs o de la sociedad civil, cómo tiene que perseguir para que estar velando porque se cumplan estos objetivos. Cada uno de nosotros nos damos cuenta que tiene un rol en este tema de la lucha contra el cambio climático, tanto no importa desde donde estamos sentados, incluso si somos un ciudadano de a pie, todos tenemos una responsabilidad. Creo que el libro está muy claro. Los invito, si no lo tienen en físico, a bajárselo, lo tenía acá, de la página futurosostenible.nbs.ar. Van a ver que se pueden bajar, lo pueden comunicar a todas las personas que les parezca. Cuantas más personas puedan tener acceso a este libro, mejor. También ahí hay un botón que el libro es totalmente gratuito, pero pueden contribuir con Banco de Bosques para contribuir a salvar 1 metro cuadrado de bosques por libro. El grupo Sancor Seguros también va a estar ahí al lado de ese compromiso por los primeros 1000 ejemplares. Y bueno, y me parece que acá cerramos un panel muy interesante, donde les agradezco a todos, a Steffi, la genia que armó todo esto, a Silvia, a Graciela, todo Sol Comunicaciones, y que contribuye, como lo dijeron hoy, a plantar este sentido de urgencia, a poner el tema sobre la mesa, a generar conocimiento para darles acceso